acá en el Magazine Cerca Ujú. Tuyo. Y ya estamos en comunicación telefónica y comenzamos el panorama global de esta semana con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Hola Fede, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bien. Muy bien, Fede. Bueno, contentos de tenerte esta semana para comenzar con este panorama global. Y en esta ocasión tenemos que hablar del Foro de Cooperación China-África, que, bueno, reforzó los lazos estratégicos entre estas dos, bueno, una nación y un continente, ¿no? Así es, bueno, para no estar siempre limitados a las noticias clásicas de Occidente, Claro. que las vamos a tener también, es importante entender que el sur global es un concepto político que Sí. supone ampliar la mirada más allá de los países con los que los grandes medios de comunicación nos suelen informar sobre su política y entender que hay un mundo que cambió con nuevos actores que tienen dinámicas políticas diferentes y en ese marco la República Popular China viene Sí. llevando adelante una política de desarrollo de inversiones y articulación mediante foros multilaterales con distintas regiones. Por la escala que representa Chile, tanto en mercado como en capacidad de inversión, estamos hablando de un país de unos 1.500 millones de personas, en general, las regiones Sí. tienden a conformar grupos para establecer parámetros de negociación en un plano más equivalente en cuanto a la escala de esas inversiones, de los mercados y demás. Eso es lo que explica por qué se prioriza este foro que es entre China y África. Ahí básicamente la agenda tiene que ver con inversiones en materia de infraestructura que le interesa desarrollar a China para estabilizar las vías comerciales con ese continente. El presidente de China, Xi Jinping, hizo públicas las iniciativas que se concentrarán en unos 50.000 millones de dólares en 3 años. Son 10 líneas de acción, pero Sí. para ejemplificar las más significativas, Sí. estamos hablando de la dimensión comercial, dimensión vinculada con el agregado de valor, la cadena industrial, la cooperación para el desarrollo, salud, agricultura, medios de vida. Bueno, una agenda amplia de articulación en términos políticos para esa vinculación. El plato fuerte, el anuncio más relevante quizás es la posibilidad de que las exportaciones africanas puedan ingresar en el mercado chino libre de aranceles. Eso es muy relevante para un Claro. continente Sí. como África, que viene llevando adelante una política tratando de unificarse a pesar de las distintas contradicciones que acontecen al interior de un continente que fue castigado históricamente por la política colonial Claro. justamente de los países occidentales, fundamentalmente Europa. Recordemos que el proceso de descolonización de África es relativamente reciente, de mediados del siglo XX, y hasta ahora la dinámica de la herencia colonial sigue pesando y configurándolo como el continente más pobre del mundo. Entonces, la posibilidad de insertarse en el mercado chino a través de las exportaciones le daría una posibilidad de desarrollo comercial importante. Por otro lado, Sí. un eje relevante de la discusión tiene que ver con la soberanía alimentaria, que es un elemento, es una discusión que hoy está instalada en un eje central en la política de los países del sur global, porque en el mundo hay mucha mayor capacidad de producción de alimentos y sin Claro. embargo hay miles de millones de personas que no satisfacen la ración alimentaria básica y Exacto. eso tiene que ver con que se ha transformado la producción de alimentos en un negocio de exportación concentrado por grandes cadenas corporativas en detrimento de justamente la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria de las grandes mayorías. Por eso, esta inversión de China en relación a esa situación en África implicaría la posibilidad de ir saldando esa enorme desigualdad estructural que acontece en el continente. Recordemos que China es el mayor socio comercial de África Así ya es. hace 15 años. Ujú. El dato es que en 2023 el comercio bilateral fue de 282.000 millones de dólares, más o menos. Por supuesto que China tiene un interés en este continente que tiene que ver con los recursos naturales, como el cobre, oro, litio, minerales y tierras raras, pero Claro. como es tradicional en el desarrollo de la diplomacia china, no buscan realizar una industria puramente extractiva en detrimento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, sino que intentan, a partir de algunos de los principios de
que orientan la relación internacional de China y su diplomacia, generar acuerdos donde los dos sectores resulten ganadores a partir de una política que busca el bienestar mutuo. Así que bueno, básicamente esa sería un poco la agenda. Todo esto se inscribe dentro de la gran iniciativa de desarrollo político internacional de China, la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, que Claro, recoge, si se quiere, aquella mítica historia de la Franja de la Seda, ¿no? sí. Cuando conocido Marco Polo como uno de los que hacían el recorrido por tierra vinculando los sectores comerciales de, en ese momento, Occidente, el mar Mediterráneo, estamos hablando de la antigüedad, con China. Bueno, a partir de la presidencia de Xi Jinping, China ha decidido una gigantesca inversión en materia de infraestructura para, en lo que es el comercio entre China, África y China, Medio Oriente, China y Europa, esa misma idea de lo que existía como la Franja de la Seda en aquel momento, ahora reconvertirla en términos de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, con fuertes inversiones en relación a la infraestructura y tratar de garantizar las vías comerciales, las vías logísticas y sobre todo apaciguar los conflictos que muchas veces ocurren en esos territorios a partir de la generación de un entorno orientado a la cooperación internacional cimentada en el comercio. Exacto, ¿no? Y el desarrollo también de la comunidad de todo el continente africano, que bueno, a partir de esta cooperación con China, creo que es muy importante para ellos, además del trabajo que vienen sosteniendo a lo largo de esos años, como bien vos decías, es el mayor socio comercial China de África desde hace 15 años. Pero nos vamos ahora, sí, bueno, como vos decías, siempre nos terminamos yendo a Sí, Occidente, de todo lo que sucede, porque vamos ahora a hablar de Francia, porque bueno, bien mencionamos en otros momentos del panorama global la situación de Francia y la elección del primer ministro, en este caso Macron elige un primer ministro conservador, y qué significa para el gobierno actual y también para el Parlamento, ¿no? Que está fragmentado. Bueno, a ver, la noticia es que el presidente de Francia Sí. eligió pactar dentro de eh, el Congreso de Francia, la Ujú. Asamblea, con un sector minoritario para elegir un primer ministro. Recordemos que Francia tiene un sistema semipresidencialista por el Claro. cual existe un presidente que es elegido de manera directa y después hay un primer ministro que es elegido de manera indirecta a través de los representantes en la Ujú. Asamblea. ¿Qué Claro. había ocurrido? Que previo a los Juegos Olímpicos, lo que pasa es que el tiempo pasa rápido y nos Sí, olvidamos un poco, exacto. pero bueno, previo a los Juegos Olímpicos y olvidándonos un poco de la particular performance, digamos, que tuvo en la inauguración de los Juegos Olímpicos, había habido una elección Ujú. de la Asamblea Nacional para ver cómo se juntaban los votos para lograr elegir un primer ministro. En ese momento el temor era la avanzada importante que había de los sectores del nacionalismo conservador francés, la llamada, entre comillas, ultraderecha, que es Ujú. un fenómeno que, como venimos conversando, atraviesa los distintos escenarios políticos a nivel europeo. Bueno, para lograr frenar ese avance de la ultraderecha y que no consiguieron los votos suficientes para elegir un primer ministro de ese nacionalismo conservador, hubo una especie de alianza táctica entre los partidarios de Macron, que son, digamos, de centro derecha, neoliberales, y la fuerza política emergente de la izquierda, que es la Francia insumisa, que hizo un acuerdo con los otros sectores de la izquierda y lograron ganar la elección, aunque Sí. no lograron tener la cantidad de votos suficientes para tener un primer ministro propio. Y necesitaban buscar alianzas. ¿Qué Ujú. sucede? Tradicionalmente en Francia se tiende a apoyar con acuerdos a la lista que sacó la mayor cantidad de votos para que Claro. sean ellos los que formen gobierno. ¿Qué hizo Macron? En vez de buscar un acuerdo con estos sectores de izquierda y centroizquierda, buscó un acuerdo con los Ujú. republicanos que salieron cuartos, con lo cual, en algún sentido, hay una desnaturalización Exacto. del sentido de los votos que hubo en esa elección parlamentaria, porque el sentido general era frenar el avance de este nacionalismo conservador y por otro lado buscar una salida a la crisis que tiene Francia producto del gobierno de Macron y la aplicación de las políticas neoliberales del propio Macron. Entonces, de esta manera,
Lo que hace Macron es una especie de zancadilla en el proceso Sí, político, se garantiza una figura bastante débil, de corte más tecnocrático, si bien es una persona con una larga trayectoria en haber ocupado distintos cargos, Michel Barnier en la Unión Europea, y conocedor, digamos, un poco de lo que podríamos decir de la rosca de la Unión Europea, de la rosca francesa, para grandes sectores de la población que se habían movilizado votando a la izquierda y a la centroizquierda, incluso claro, ilusionados por esta especie de acuerdo que había habido con el macronismo para que no avanzara el sí, nacionalismo conservador, es una enorme decepción e incluso es un signo de pregunta respecto de la condición democrática de esta propia exacto. elección, porque estamos hablando que va a ser primer ministro una fuerza política que salió no primera, no segunda, no tercera, sino Cuarta, cuarta, con el apoyo de los votos del presidente, que es quien tiene a cargo la responsabilidad de la crisis económica y política que vive Francia. claro. Todo esto nos lleva a una situación donde es muy posible que veamos en los próximos meses que la crisis social y política en Francia se profundice de la mano de este nuevo primer ministro y todo se oriente a que se tienda a resolver en las elecciones presidenciales de 2027, donde lo más probable es que se termine polarizando la elección con la izquierda y la centroizquierda en un gran bloque que busque ir por la presidencia. Y respecto al primer ministro, hay que ver cuánto dura en el gobierno esta figura que en principio aparece debilitada. Exacto. Tiene garantizado un mandato de un año. Ujú. Vamos a ver si de acá a un año cómo evoluciona la situación política en Francia y si se logra recomponer el sistema político en estas particulares condiciones, como decía, de crisis económica, Sí. descontento político con lo que ha acontecido y búsqueda de una alternativa frente a lo que representa Macron en el gobierno. Exacto. Y también el impacto que siempre surge luego de unos Juegos Olímpicos, el impacto También. económico, ¿no? Porque ahí después Ujú. sucedió en casi todas las ciudades y seguramente París no será la excepción. Pero vamos ahora a hablar de nuestra región, Fede, porque estuvimos también en otras semanas hablando de la propuesta de la reforma judicial que propone el partido Morena en México, luego de la victoria también de su presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿cómo sigue la reforma judicial que fue aprobada en diputados, no? Ahora pasa a senadores. Sí, se viven momentos, horas decisivas, digamos, Sí, para esta propuesta de reforma judicial en México. Fue aprobada por la Cámara de Diputados. En el día de ayer, domingo, comenzaron a hacer las tratativas iniciales dentro del Senado en las distintas comisiones y es probable que se vote este martes. Recordemos, se necesita una mayoría agravada claro. en el Senado, por la cual, a partir de los resultados electorales, está relativamente cerca Morena de poderlo lograr, pero la reforma ha generado grandes resistencias por parte de los sectores corporativos dentro del Poder Judicial, ya que supone una democratización importante del funcionamiento del Poder Judicial. Mm, Entre los principales puntos sí, de esta reforma, lo digo como un elemento importante también para claro. pensarlo en nuestro país, ¿no? En relación a la situación que Sí, vivimos con la justicia, son la elección popular de los jueces y magistrados, de algunos de ellos, la reducción de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que en México son 11 para claro, pasar a 9 años, y la reducción de la duración de los mandatos, claro. porque hay que decir que nosotros estamos acostumbrados en la Argentina que se Son designa vitalicios. a un juez de la Corte Suprema y queda para toda la vida, Exacto. salvo que lo destituyan por mal desempeño, y en México como en otros países, esa duración es acotada y Ujú. acá se la va a reducir, en caso de que se apruebe la reforma, de 15 a 12 años de permanencia. También se incorporan elementos de análisis de la trayectoria, la disciplina y el desempeño de los jueces, así como también, y esto es muy relevante, creo que también para la Argentina, se les impone un límite temporal para dictar sentencia, que es Ujú. un plazo máximo de 6 meses. Es decir, no solamente se meten con la democratización en cuanto a la elección de los jueces, se les bajan privilegios que tenía, sino que también se le exige en cuanto al servicio de justicia una Ujú. mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo del proceso judicial y el dictado de sentencia. Eso me parece que es un elemento también interesante para observar aquí, donde estamos acostumbrados quizás a causas judiciales que se prolongan durante años y a veces décadas,
sobre todo cuando influyen, son causas que tienen que ver con el poder económico. Ujú. Me parece que esa propuesta obviamente ha generado reacciones dentro de los magistrados, ha generado reacciones dentro de los colegios de abogados e incluso ha generado reacciones Sí, dentro de Estados Unidos y Canadá, porque México tiene un tratado de libre comercio y una claro. fuerte imbricación económica y, y política y judicial con estos dos países a partir de compartir parámetros que regulan justamente la acción económica, bueno, la vinculación entre estos países, y ahí ha saltado bastante la atención respecto de lo que implicaría en términos de salvaguardar la, entre comillas, seguridad jurídica en caso de que existiera esta reforma. Lo cierto es que no se trata de afectar la seguridad jurídica, que eso se va a continuar manteniendo, sino de lo que se trata es de recortar los privilegios de un sector enquistado dentro de la política mexicana que tiene enormes privilegios económicos, enormes privilegios en cuanto a no estar afectado por el escrutinio público y que la propuesta de transformación y democratización, que tiene un fuerte eje también en la dimensión de lucha contra la corrupción que lleva adelante, bueno, que lleva adelante Andrés Manuel López Obrador y a partir ahora de la próxima asunción lo hará también Claudia Sheinbaum, ha puesto el foco en el Poder Judicial como un poder que no es eficiente, es percibido como muy ilegítimo por la gran Claro. mayoría de la población y que se propone avanzar en la democratización. Así que veremos lo que ocurre este martes, pero es un eje central y determinante sobre el horizonte político de la transformación que se lleva adelante en México, la concreción o eventual concreción de esta reforma judicial. Y para terminar, siguiendo en la región, tenemos que mencionar lo que sucedió en Brasil, porque si nos tenemos que, hablamos la semana pasada de Sí, la situación de la aplicación Twitter o X, que justamente fue suspendida en ese territorio, el bolsonarismo se hizo eco de esta situación y salió a movilizarse en el Día de la Independencia de Brasil. Justamente fueron ellos los causales de que se suspenda esta aplicación. Bueno, es importante, sí, el día 7 de septiembre se vivió en Brasil como dos grandes movilizaciones para medir un poco fuerza, ¿no? Es Ujú. ocasión del Día de la Independencia, siempre se realizan festejos y actividades. Lula da Silva llevó adelante un festejo tradicional con un correlato más social, vinculado con los movimientos sociales y la institucionalidad democrática del país. En cambio, Bolsonaro, mientras era presidente, llevaba adelante siempre eh, fuertes manifestaciones y desfiles de corte más militar. Sí, Recordemos, Bolsonaro se sostenía en el gobierno con una fuerte alianza con los sectores militares y también con las milicias bolsonaristas, que son sectores de la militancia bolsonarista organizada con una dinámica más parecida a la dinámica militar. Esos son los sectores que son, digamos, el núcleo duro del bolsonarismo, que este último 7 de septiembre se volvió a manifestar en la calle, mostrando que independientemente de la suerte de Bolsonaro, que está condenado e inhabilitado para participar electoralmente, sí. el bolsonarismo como expresión política y social sigue muy vivo en Brasil y con una muy fuerte capacidad de movilización, que en este caso estuvo acicalada, como bien decían ustedes, por la confrontación que mantiene sobre todo la justicia de Brasil con la plataforma X. Recordemos que Elon Musk se ha mostrado como partidario de Bolsonaro, Sí. ha intervenido en la red social retuiteando y generando matrices de comunicación vinculadas con los ejes del bolsonarismo y que quien lo enfrenta, que es el juez Alexandre de Moraes, uno Sí, de los jueces de la Corte Suprema de Brasil, también fue uno de los principales elementos que dentro de la justicia enfrentaron al bolsonarismo, sobre todo en la parte final de la campaña electoral que terminó ganando Lula, limitando de una manera muy fuerte las expresiones del bolsonarismo, tanto en redes sociales como en la calle, limitando la violencia del bolsonarismo imponiendo una serie de órdenes y claro. restricciones incluso para la expresión de estos sectores dentro del proceso electoral de Brasil. Entonces, como que aparece un enemigo común en esta acción de la justicia que limita tanto a la acción del bolsonarismo como a la acción de Elon Musk en X. Recordando que muchos de esos bolsonaristas son los que impulsaron la desestabilización y la toma de las plazas de los tres poderes utilizando la red social X. Así que un combo Sí. entre
el bolsonarismo festejando el Día de la Independencia con un perfil más militarista, más autoritario, y la reivindicación de la libertad en el uso de X en momentos donde Brasil lleva adelante una fuerte tensión con esta empresa, porque esta empresa se niega a entregar las identidades de quienes actuaron en la plataforma, buscando la desestabilización del gobierno democrático de Lula da Silva. Así es, si quieren enterarse de más detalles pueden ingresar en observatoriodelsurglobal.com. Fede, te agradecemos por estos minutos con nosotros. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Pasaba Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Este es el Magazine. Cerca tuya. Por la Radio Municipal.